Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Qué vimos la clase anterior, señorita Morales? Nada, señor Vargas, ¿qué vimos la clase anterior? A ver, señorita Novoa. Nos quedamos en el taller de la página 3. Ya, muy amable, gracias. Ya, bueno, vamos a seguir, ¿no es cierto? Sobre las diferentes teorías de la evolución biológica, ¿sí? Uno de los principales, o mejor dicho, dos de los principales autores de las teorías sobre esto de la evolución biológica fue Jean-Baptiste Lamarck y conjuntamente con Charles Darwin y Wallace, ¿no? Estos autores trataron de explicar a base de evidencias, ¿no es cierto?, cómo se fue o cómo fue la evolución de la vida en nuestro planeta, ¿sí? Y a base de diferentes estudios, ¿no es cierto?, en diferentes islas hicieron sus diferentes teorías, ¿sí? Tanto Lamarck como Darwin, ¿no es cierto?, defendían la teoría de la evolución, ¿sí? Vean, y aquí tenemos, ¿cierto?, la teoría evolucionista de Lamarck, que supone que la necesidad modifica el órgano y estas modificaciones se heredan a los hijos, produciendo cambios evolutivos. En cambio, Darwin, ¿qué decía? Supone que no todos los individuos de una especie son iguales, así que los mejor adaptados son los que sobreviven y producen descendencia, y los que son menos adaptados son eliminados. A ver, señor Sánchez, ¿qué me puede decir de estas dos ponencias? Que ellos dicen en todo el sentido de la palabra que cuando nacen los hijos siempre se va a dividir entre el hijo fuerte y el hijo débil, el hijo que va a sobrevivir por sus propios medios y el hijo que va a tener que ser cuidado por la familia. O en el caso Bueno, de los animales, a veces le matan al individuo más débil. bueno, puede ser, puede ser. A ver, señor Viteri, ¿qué me dice usted sobre estas dos ponencias? ¿Son iguales o diferentes? Creo que son, o sea, creo que son parecidas bastante porque en sí justifican la evolución de las especies. Ya, muy bien. Señor Sevilla, ¿qué me puede decir usted? Pues esta teoría más dice cuál de todas son, o sea, habla de cada teoría y cómo es la teoría de la evolución. Bueno, pero le digo, ¿cree que son iguales o son diferentes? ¿Serían diferentes? Bueno, ¿por qué les hago esta pregunta? Estas dos teorías, ¿no es cierto?, aparentemente son diferentes, pero las dos llegan a un mismo punto, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Que las especies mejor adaptadas son las que sobreviven, ¿sí? Vean, aquí dicen, vean, supone que la necesidad modifica el órgano y estas modificaciones, ¿no es cierto? Palabra clave, modificaciones se heredan a los hijos produciendo cambios evolutivos. Y acá en cambio dice, vean, supone que todos los individuos de una especie son iguales, así que los mejor adaptados sobreviven y producen descendencias y los menos adaptados son eliminados, ¿sí? Pero ¿en dónde radica esta? Aquí Jean-Baptiste Lamarck utiliza el término uso y desuso. En cambio, Darwin habla sobre la selección natural. ¿Sí?
¿Qué significa esta teoría del uso y desuso? Que algunos órganos, ¿no es cierto?, que no se utiliza, se atrofian y desaparecen. En cambio, otros órganos evolucionan, ¿no es cierto?, de acuerdo a las necesidades. ¿Sí? Y vean, Jean-Baptiste Lamarck pone, por ejemplo, como ejemplo, a las jirafas, ¿no? Vean. ¿Sí? Decían que los ancestros de las jirafas tenían cuello corto. Pero ¿por qué, vean? ¿Alguien sabe, alguien tiene la idea por qué la jirafa, en la actualidad ustedes ven que el cuello de la jirafa es largo? ¿Por qué será? Porque debió alcanzar su alimento. Exactamente, ¿no es cierto? En este caso, vean, por la alimentación, ¿no es cierto?, tuvo que modificar su cuello. Se dice que en principio, ¿no es cierto?, estos ancestros su alimentación lo tenían a nivel de la tierra, entonces no tenían dificultad, pero cada vez su alimento fue elevándose. Entonces la jirafa tuvo, en este caso, que alargar su cuello para poder alimentarse. ¿Sí? Esta característica posteriormente fue transmitida de generación en generación. ¿Qué hubiera pasado si esta característica no se hubiera transmitido? A ver, ¿qué hubiera pasado? Hubiera desaparecido la especie. Exactamente, ¿no? Hubiera desaparecido la especie. Vean, en este caso, este órgano, ¿no es cierto?, evolucionó y desarrolló. Pero hubieron otros órganos en los cuales, en cambio, desaparecieron. Un ejemplo ponen a las serpientes, ¿no? Dicen que las serpientes primitivas tenían brazos, ¿sí? Pero por la evolución, estos brazos se perdieron y tenemos ahora, ¿no es cierto?, las serpientes actuales. Entonces, eso es lo que decía, ¿no es cierto? Eh, algunos órganos desaparecieron. Y también el desuso, ¿no? Que algunos órganos por el uso también tendieron a desaparecer y fueron mejorando otros, ¿no? Bien, por eso dice aquí el uso y desuso. Afirma que las partes del cuerpo que se utilizan mucho se hacen más grandes y fuertes, mientras que las que no se emplean se deterioran y terminan por desaparecer. Por ejemplo, si tú una jirafa que estira su cuello para alcanzar las hojas en las ramas más elevadas, mm, lo que provocaría el desarrollo de este órgano. ¿Sí? Vean, entonces el cuello, ¿no es cierto?, comenzó a crecer. Vean. Entonces, esa fue la teoría, ¿no es cierto?, basada en esto del uso y desuso. Darwin, en cambio, ¿sí? Charles Darwin, ¿qué nos dijo? Darwin argumenta que todos los seres vivos tienen una ascendencia común y las diferentes variedades y especies se observan en la naturaleza son el resultado de la selección natural en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿O qué es la selección natural? Vean, la selección natural es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. Para que se produzca la selección natural, tenemos tres cosas: la lucha por la supervivencia, la variación y la herencia. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que muchos organismos tuvieron que adaptarse al medio. ¿Sí? Esta adaptación le hace simplemente que ciertas características cambien. ¿Sí? Y ponen como ejemplo la polilla. ¿Sí? Hay una polilla en Francia, ¿sí?, que para defenderse desde sus depredadores naturales, ¿sí?, ¿qué pasó? Tuvo que cambiar de color. ¿Para qué? Para camuflarse, vean. ¿Sí? En Francia hay una capilla en la cual hay este grupo de polillas, ¿no? Que vean, tuvo que cambiar a la forma de las cúpulas de Francia, de esas iglesias, para que las aves, ¿no es cierto?, no les sirviera como alimento. Por eso ponen este ejemplo, ¿no es cierto?, que hay especies que tienen que adaptarse para poder sobrevivir. También ya vamos a ver, ¿no es cierto?, de lo que decía de los pinzones de Galápagos, que vamos a ver
en clases posteriores. ¿Sí? Otro ejemplo básico de esto, vea, de la selección natural. ¿Sí? Como yo les digo, no es lo mismo un oso de anteojos, un oso polar y un oso panda, ¿no es cierto? Bien, cada uno vive o se adapta en sus regiones. ¿Sí? Si yo le pongo un oso polar aquí en el páramo de Ecuador, ese oso puede fallecer, ¿no? Puede morirse. ¿Sí? Porque no tiene las condiciones para sobrevivir. Por ahí me han de decir, pero licenciado, el oso viene de un clima frío y el páramo es un clima frío, ¿no? Pero el oso también tiene depredadores y uno de los depredadores es el hombre. Vean, el pelaje blanco que tienen los osos polares les sirve para camuflaje. ¿De qué color son los polos? ¿Alguien me puede decir? O la Antártida. ¿De qué Blanco. colores? Blanco, ¿no es cierto? Por eso el oso polar es blanco, para poderse camuflar. Bien, de igual manera el oso andino, el oso de anteojos, ¿no? Vean, también se camufla. Vean, la alimentación varía, ¿no? Entre el oso, hablemos del oso panda. Si yo le pongo a alimentar con pescado que hay en la Antártida, el oso panda se muere. Ustedes saben que el oso panda, ¿de qué se alimenta? De bambú. Su principal fuente de alimento, ¿no? Entonces, cada especie se ha ido adaptando. Vean, entre nosotros mismos, ¿no? Entre el ser humano. Si nosotros serranos, que nos llaman, ¿no? Nos vamos a la costa. Ahí nosotros muchas de las veces, ellos están temblando del frío, nosotros estamos con calor. Vean, y saben decir, ¿no? ¿Qué frío que hace? Para nosotros, ¿qué sabemos decir? Es, no, está calor. Vean, entonces es donde se adapta, ¿no? Y eso es lo que trata de decir Darwin, ¿no? En la teoría de la selección natural. Por eso dice que las especies mejor adaptadas son las que sobreviven. ¿Sí? Es muy importante esta situación. Señor Mejía Fernando, déme leyendo por favor esta diapositiva. Teoría de Darwin. La teoría que postuló Darwin sobre la evolución del origen de las especies postula que todas las especies de seres vivos surgen a partir de otras a través de mecanismos de selección natural. La teoría se puede resumir en los siguientes puntos. Los seres vivos presentan variación. Por ejemplo, todos nosotros somos diferentes unos de otros, y Darwin observó que lo mismo pasa con todos los seres vivos. Algunas características de los seres vivos son heredadas de padres e hijos. Por ejemplo, el color de tu piel es similar al de tus padres, o tal vez al de tus abuelos, y seguramente te pareces a tus hermanos o a tus primos. Y ya vean aquí, ¿no es cierto? Darwin ya se adentró un poquito más, ¿no? Relacionado con la genética. La genética posteriormente fue que apareció, ¿no? Y ahí se observó lo que decía Darwin, ¿no es cierto? Que los caracteres hereditarios son heredados de nuestros padres, ¿sí? O muchas veces de las 3 generaciones anteriores a nosotros, ¿no? Bien, muchas de las veces decimos, mi papá es alto, mi mamá es alta y yo salí pequeño. ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó ahí? Bien, simplemente tal vez mi abuelo, mi bisabuelo era pequeño. Entonces, ese gen de mi abuelo en mí se hizo dominante, ¿no es cierto? Y en ese caso la altura quedó que yo sea pequeño, o viceversa, ¿no? Mis papás son pequeños y yo mido 2 metros. Vean, ¿de dónde sale eso? Vean, entonces nosotros tenemos 3 generaciones anteriores, ¿no? Para ver ciertas características hereditarias. Entonces eso ya decía Darwin, ¿no es cierto? Que esos caracteres son heredados de padres a hijos. ¿Sí? Vean, y lo mismo decía más o menos Lamarck, ¿no? Que esas características también se van heredando, ¿sí? De generación en generación. Vean, entonces la relación que existe entre estas dos significa que las dos especies, ¿no es cierto? O mejor dicho, que las dos teorías que nos indican que las especies mejor adaptadas son las que sobreviven. El medio que llegaron a esto es diferente, ¿no? Lamarck sobre su teoría del uso y del desuso y en cambio Darwin de la teoría de la selección natural. No sé si tienen alguna pregunta. No, Licen, está claro. Bueno, en la página número 16 de las personas que tienen el libro, ustedes pueden ver también ahí un gráfico de las mariposas. Bien.
El grupo, ¿no es cierto? Son mariposas, son insectos. Pero ¿por qué creen que hay la gran variedad de colores? ¿Para qué servirá esos colores? ¿Para qué creen Igual que puede sirven? ser para camuflaje. Sirve para camuflaje, ¿no? Sí. Ustedes saben que los diferentes ambientes, ¿no es cierto?, de la Tierra no son los mismos. Y tenemos tanto, todos los animales tenemos nuestros depredadores naturales, ¿no? Entonces, esta factibilidad de camuflaje es muy importante. No sé si ustedes han visto en el Oriente o a través de reportajes, hay un insecto que se parece a un palo, a una rama de árbol. No sé si han visto eso ustedes. Vean, ¿no es cierto? ¿Para qué les sirve? Para camuflarse con el medio ambiente, ¿sí? Para evitar, ¿no es cierto? Como les digo, ser presa fácil de los depredadores. Como dice aquí, les voy a leer, ¿no? Evolución de la teoría de Darwin y Wallace. La teoría de la evolución rápidamente generó tantos detractores como defensores, pues la mayor dificultad que enfrentó fue el no poder explicar cómo se producen las variaciones de características, al no conocerse la existencia de los genes. Varias décadas más tarde, con ayuda de importantes descubrimientos en los campos de la genética, la embriología, la paleontología y la anatomía comparada, se llevaron a plasmar dos nuevas teorías que se basaron en las ideas de Darwin y Wallace y que ayudaron a revalidar la teoría de la evolución. Estas son teorías de la síntesis evolutiva moderna y el equilibrio puntual, que analizaremos en las próximas páginas, ¿no es cierto? Vean, como les decía, antiguamente no había esto de la genética, ¿no? ¿Sí? En la genética actualmente se sabe que todos nosotros tenemos nuestro código genético, inclusive los gemelos idénticos, ¿no? Tienen su propio código genético. Bien, entonces cada uno de los organismos prácticamente pueden heredar ciertos caracteres, ¿no es cierto?, de padres a hijos. O como se dice actualmente, ¿no es cierto?, las características hereditarias son dadas tanto por mamá como por papá. ¿Sí? Algunos dicen, ve, igualito a tu taita, saben decir. El genio igualito a tu mamá. Es decir, eres igualita, eres idéntica. Sí, porque somos, ¿no es cierto? Los caracteres nos dan, pero nosotros también desarrollamos otros caracteres propios, ¿no? Pero la gran base son de ellos. ¿Sí? O a veces también nos heredan nuestros abuelitos, nuestros tatarabuelos. Vean. Una de las características también que sabe más ser evidentes son el color de los ojos. Vean. ¿Sí? El color de los ojos, muchas en generaciones anteriores, tal vez mi bisabuelo tiene ojos verdes. Vean, y justo yo salgo ojos de color verde. ¿Sí? Vean. Pero mi hermano salió ojos de color café. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Que la herencia, en mi caso, hablando así, simplemente ese color de recesivo se hizo dominante, ¿no es cierto? Ojos color verde se hizo dominante y en cambio ojos color café es recesivo. En el caso de mi hermano, el ojo color café se hizo dominante y los ojos color verde se hicieron recesivos. ¿Sí? Eso cuando hablemos de la genética me van a entender mayormente cuando hablemos de las leyes de Mendel, ¿no? Mendel, ¿no? En algún momento, no sé si es que es con ustedes. Vean, por eso es muy importante esto de la genética. ¿Alguna pregunta de esto de la teoría de Lamarck y de Darwin? ¿No? Sí les quedó claro, por favor. ¿Sí? Lamarck, uso y desuso, Darwin, selección natural. ¿Sí? Pero los dos, prácticamente, ¿sí? Especies mejor adaptadas son las que sobreviven. Esa es el megollo, ¿no es cierto?, de estas dos leyes. Obviamente que hubieron un montón de trabajos, ¿no?, para llegar a estas conclusiones. ¿Sí? Bueno, si no tienen alguna pregunta, ahí vamos a quedar. Por favor, seguir haciendo, ¿no?, la evaluación formativa, página 17. ¿Sí? Hasta ahí llegamos.